Hola, buenos días. Soy Celia Prieto Sánchez, soy preparadora de la oposición de maestros, especialidad en lengua extranjera, inglés, y os voy a contar un poco en qué consiste toda la preparación que hacemos en la Academia de Preparadores de Oposición. Bueno, mi nombre, como he dicho, es Celia Prieto Sánchez, soy preparadora desde hace 5 años en la Academia y soy al mismo tiempo maestra en un colegio de educación primaria, especialista de inglés, y el colegio es bilingüe, con lo cual pues enseño o imparto las áreas de lengua inglesa, ciencias naturales o natural science, social science, artística, y al mismo tiempo soy la coordinadora de bilingüismo del centro. Y bueno, también pasé por el proceso de presentarme a las oposiciones y conozco un poco, no solamente desde el punto de vista de preparadora, sino también en mi experiencia personal, pues cómo funcionan los centros educativos de primaria y cómo va funcionando nuestra área en concreto, el área de lengua inglesa. Voy a pasar a compartir con vosotros la presentación para que tengamos información de cómo nos organizamos. Vamos a ello. Muy bien, bueno, sabéis que hay un chat por si tenéis alguna duda o alguna pregunta que os surja. Vamos a organizar un poco la presentación de forma que yo os voy dando información sobre todo el proceso y cómo trabajamos y enfocamos la preparación, y si queréis al final dejamos un tiempo de preguntas o dudas, de resolución de dudas, podéis ir tomando nota o apuntarlas y al final las vamos resolviendo. Bueno, a ver, la primera parte de presentación, bueno, ya me he presentado yo como preparadora y vamos a entrar en detalle en qué consiste exactamente la preparación que hacemos aquí en Preparadores. Lo más importante es que preparamos todas las fases del proceso, es decir, vamos a dar pautas para preparar cada una de las fases, cada una de las pruebas que tiene cada fase, en función de los requisitos de la convocatoria y buscando, por supuesto, el éxito cuando nos enfrentamos a la prueba, ¿no? Hay que tener en cuenta el marco legal. Concretamente estamos viviendo una situación muy particular por la nueva incorporación de la LOMLOE, con lo cual hay que estar muy atento a toda la legislación, a todas las nuevas órdenes e instrucciones que vayan surgiendo, y eso en Preparadores os lo vamos a ofrecer al día, ¿no? Totalmente actualizado. Y luego, como decía, pues es importante el recalcar que se preparan todas las fases, ¿no? En el caso nuestro de la especialidad de inglés, tenemos una circunstancia especial, ¿no? Tenemos una prueba que es el práctico de inglés, que es una prueba muy abierta, ¿no? Supongo que habréis tenido información en convocatorias anteriores, pues es una prueba en la que te tienes que preparar de una forma muy completa y muy global, porque no sabemos muy bien ni el tema que nos va a caer, etcétera, ¿no? Hablaremos un poquito más tarde de eso. Pero en cuanto a las características generales de la preparación, sí que es importante contemplar que se preparan todas las pruebas teniendo en cuenta el buscar el éxito y sobre todo el que cuando vayas a enfrentarte a la prueba o vayas a realizar la prueba, en ese momento del proceso vayas con la seguridad de que está bien preparada y te puedes enfrentar a ella con la confianza de haber hecho un buen trabajo de preparación. Si vamos viendo cada una de las fases, empezaríamos por el temario, ¿no? En el caso del temario, nosotros vamos a ir trabajando en las clases pues un análisis profundo de los temas, recalcando aquellos aspectos que son fundamentales a la hora de preparar y a la hora de luego redactar el tema, en cuanto a los contenidos, es decir, contenidos actualizados, contenidos que se van basando en la práctica educativa, que se actualiza cada vez y en nuestra área muchísimo más, porque es un área de total actualización en cuanto a metodologías, en cuanto a recursos. Entonces eso se va actualizando continuamente, ¿no? Y por eso los temas se analizan
desde un punto de vista del marco legal, desde un punto de vista del marco teórico, basado mucho en la aplicación para la práctica educativa, es decir, no son temas absolutamente teóricos, la teoría está ahí, sino que también es esa teoría cómo se lleva la práctica educativa dentro de un aula. Aunque haya temas aparentemente muy teóricos, siempre hay que reflejar la práctica educativa y aspectos pues, como atención a la diversidad, recursos, acción tutorial, etcétera, ¿no? Evaluación de la práctica docente, todo eso se va trabajando en los temas que, aunque aparentemente sean muy teóricos, pues hay que tratarlos desde el punto de vista de aplicación didáctica, ¿no? Y luego se trabaja en cuanto al temario, pues lo que es la redacción del tema en forma de ensayo. Lo tenemos que hacer en lengua inglesa, entonces hay que trabajar bien la redacción, lo que es la composición de un tema, la presentación, siguiendo siempre las pautas que nos indique la convocatoria en cuanto al formato, en cuanto a los requisitos que tiene que tener y las cosas que no están aceptadas o que se consideran marcas, etcétera. Toda esa información la vamos a ir trabajando tema a tema y se trata de que los temas se hagan, se analicen al máximo de forma que se controlen los contenidos y cuando se vayan a elaborar en el momento del proceso pues se tenga una seguridad sobre lo que estamos contando y sobre cómo lo estamos contando. Como he comentado antes, en cuanto al práctico de inglés, pues es nuestra prueba estrella, digamos, es la que tenemos más especial y en la que la tenemos que trabajar, por supuesto, trabajando las 4 destrezas, porque es la forma en la que van a evaluar nuestro conocimiento de inglés, pero al mismo tiempo, sin olvidarnos que esa prueba del práctico de inglés vamos a tener un ejercicio de comprensión auditiva, vamos a tener un ejercicio de comprensión lectora, pero todo va a estar basado y relacionado con la práctica docente. Es decir, hay que seguir las pautas y hay que tener muy bien preparadas posibles respuestas a la hora de contestar, por ejemplo, las preguntas de la comprensión auditiva, que sí que es verdad que están basadas en lo que yo he entendido en ese audio, pero al mismo tiempo me exigen una aplicación o una elaboración propia sobre esos contenidos que yo he comprendido. Entonces hay que trabajar esas técnicas para que la comprensión sea más sencilla, para que en caso de que haya imprevistos, como no me entero muy bien, la calidad del audio no es buena, etcétera, podamos tener recursos para salvar la situación y para poder dar una respuesta que sea convincente y que esté, por supuesto, relacionada con nuestra práctica, ¿no? Y en caso de otras comunidades, en este caso estaba hablando de la Comunidad de Madrid, en caso de otras comunidades, pues también se trabajará la resolución de supuestos prácticos en función del formato que tenga la convocatoria en esa comunidad autónoma. Entonces, se trata de hacer una preparación completa, íntegra, total de las 4 destrezas y sobre todo también de la aplicación en la práctica docente que nos den seguridad para esta prueba que es un poco especial en el caso de nuestra especialidad, ¿no?, de lengua inglesa. Bueno, en cuanto a la segunda fase de la preparación, que sería toda la parte de la programación y las unidades didácticas, pues vamos a analizar a fondo cuáles son los requisitos que tiene que tener la programación. Vamos a ver el marco legal y la normativa que rige una programación, aparte de por supuesto, de las instrucciones que nos den la convocatoria, pero bueno, siguiendo las pautas que nos da pues la LOMLOE o el Real Decreto 126, etcétera. Ya digo que este año hay que tener muy controlado pues la información relativa al marco legal y en ese caso en preparadores os vamos a informar continuamente de cualquier tipo de novedad que haya y cómo llevar bien controlado el tema del conocimiento de la normativa y saber cuál es el marco que nos regula a la hora de elaborar nuestra programación. Vamos a asesoraros en la elaboración de una programación que cumpla los requisitos, pero que al mismo tiempo sea una programación innovadora. En nuestra área tenemos esa ventaja, es decir, nos ofrece unas oportunidades enormes para innovar, para llevar cosas al aula que sean metodológicamente muy significativas, que hagan que el alumno se involucre, que motiven al alumno, que se utilicen recursos y tecnologías también pues muy innovadoras y eso hay que aprovecharlo porque hay que marcar de alguna forma
pues una diferencia y saber que esa actualización que nos exige el área de lengua inglesa la tenemos constante y estamos constantemente actualizándonos, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez que esa programación esté bien elaborada y esté revisada, otra vez, insisto, ¿no?, cumpliendo los requisitos y siendo una programación muy innovadora, pues se practica la defensa, la exposición oral, la defensa, y se supervisa, pues bueno, todas las partes de la programación y al mismo tiempo pues cómo defenderla, la oratoria, la forma de convencer y por supuesto el correcto uso de la lengua inglesa, porque lo tenemos que hacer en lengua inglesa, ¿no? Con las unidades didácticas exactamente igual, asesoraremos para que cumplan los requisitos, cuáles son los elementos que tiene que contener, cuáles son las actividades que pueden resultar más novedosas o más innovadoras, más eficaces para enseñar nuestra área, el área de inglés, materiales, recursos, etcétera, ¿no? Algo que sea muy realista y algo que podamos defender porque creemos que realmente tiene viabilidad y tiene aplicación en el aula. Y exactamente igual que con la parte de la programación, pues también se practicará la exposición oral y se supervisará no solamente en cuanto al contenido, como hemos comentado también en la parte anterior, sino en cuanto al correcto uso de la lengua inglesa, pronunciación, tiempos, pues todas las condiciones que tiene que tener una buena defensa en cuanto a contenido y en cuanto a forma. Y aparte de lo que son las clases y lo que trabajaremos en las clases en la academia, se hace un seguimiento de la preparación a través de pues correo, se pueden mandar modelos para pedir un poco la tutorización o el asesoramiento del preparador, se pueden concertar tutorías, de forma que hay un seguimiento constante por parte de los preparadores y de la academia con respecto a los alumnos. Y de esa forma pues se consigue una preparación global, tanto dentro del aula como el seguimiento que se hace externo, ¿no? ¿Qué podemos recomendaros a vosotros como candidatos o como alumnos a la hora de preparar este proceso? Pues aquí hay unas pautas generales, ¿no? Lo primero en lo que hemos insistido al principio, en lo que insistimos, es contemplar desde luego la preparación de todas las pruebas. Sabemos que hay pruebas que son más fáciles de preparar, a lo mejor el temario es algo que tú ya controlas y es una cuestión más, entre comillas, memorística, que procuraremos que no lo sea, ¿no? Poniendo muchos ejemplos prácticos para que sea más fácil y más realista para recordarlo y para defenderlo cuando lo tengamos que escribir. Practicaremos también el práctico de inglés, las defensas, como hemos dicho, de forma que se contemple la preparación de todas las pruebas, que unas exigirán más esfuerzo que otras, pero bueno, estaremos ahí a por todas, ¿no? a por todas las opciones. Es importante seguir el calendario de clases, ¿no? Por supuesto, es decir, las clases de la especialidad y luego la oferta que hace de preparadores con clases complementarias, clases específicas de legislación, clases de oratoria en las que se van a trabajar, pues lo que decíamos, ¿no? La defensa y la exposición oral, clases específicas sobre contenidos digitales que os van a actualizar la información a lo último y a las últimas tecnologías aplicables al aula, prácticos comunes, o sea, toda la parte de lengua y matemáticas según aparezca en la convocatoria, y ya os iremos informando de las diferentes partes que hay que practicar, aparte de lo que es específicamente de nuestra especialidad, ¿no? Otro consejo que os podemos dar, pues tener como referencia el planning de estudios, ¿no? Es decir, os vamos a dar un calendario y en ese calendario dice que para la siguiente sesión este tema es el que vamos a tratar y si os van a enviar una serie de materiales o vais a tener acceso a una serie de materiales, es importante que cuando se acuda al aula pues ese material esté previamente trabajado para que cuando lleguemos al aula el aprovechamiento sea 100%, todos sepamos de lo que estamos hablando, todos podamos compartir puntos de vista, porque es muy enriquecedor recibir también el feedback o el trabajo o las opiniones de los compañeros, supervisado por el preparador. Entonces es muy importante cumplir con ese plan de estudios que os vamos a enviar y el ir trayendo las tareas para que las podamos compartir
una vez realizadas, ¿no? Y podamos sacar fruto de lo que nos ha resultado más fácil, más difícil, en lo que necesito más apoyo, etcétera. Luego, a nivel personal, entre una clase y otra clase, pues mantener una rutina diaria de trabajo. Es importante, y eso insistimos mucho, y en el caso de nuestra especialidad es especialmente importante, relevante, el incluir tareas de todas las pruebas. O sea, centrarse en el temario sí, pero por supuesto practicar el práctico de inglés, haciendo ejercicios de comprensión auditiva, intentando tener comunicación, haciendo ejercicios y redacciones en inglés para ir mejorando poco a poco nuestro nivel, ¿no? Y sobre todo ganar confianza para que nos resulte más tranquilo, ¿no? Vayamos a la prueba con más tranquilidad, como que controlamos el tema, controlamos el vocabulario, sabemos cómo redactar, y eso nos va a ayudar, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues la elaboración de la programación, ir haciéndolo poco a poco, porque habrá muchas cosas que vayamos cambiando, habrá muchas cosas que vayamos incorporando a medida que conozcamos más sobre la especialidad, que conozcamos el temario, que aparezcan recursos. Seguramente iremos incluyendo pues alguna actividad que hemos visto, que no conocíamos y que me parece muy interesante. Entonces es importante ir trabajándolo durante todo el curso, de forma que tengamos contemplado que vamos a tener muchas adaptaciones, muchas remodelaciones, y todo eso, bueno, pues cuando hay una rutina de trabajo, pues es mucho más sencillo que de un día para otro tener que cambiar la programación o ponerla toda patas arriba, ¿no? Y luego otro de los puntos es aprovechar la acción tutorial que se os da desde la academia, ¿no? Desde la academia y los preparadores. Es decir, aprovechar, como decíamos, pues esa posibilidad de hacer consultas, de resolver dudas, de hacer una propuesta y que te den la opinión, aprovechar también, como decía en otro punto, ¿no? el feedback o la opinión que nos dan los compañeros, y sacar el máximo partido pues a esta oferta que se da desde la academia para vuestra preparación, ¿no? Y luego, bueno, a título ya personal y dependiendo del nivel que tenga cada uno de los candidatos, por supuesto, en nuestro caso concreto, específicamente reforzar la producción oral y escrita en lengua inglesa de todas las formas posibles. Pues como decía, realizando audios. Afortunadamente ahora tenemos mucho material que podemos encontrar en internet, y que se os puede, desde aquí se os enviarán pues enlaces a páginas web donde podréis practicar, aparte de la preparación, por supuesto, que se da en la academia. Dependiendo del nivel que tenga cada alumno, pues lo podrá reforzar con trabajo personal, porque eso cuanto más, mejor, y cuanto más, mucho mejor. Eso seguro que sabéis, que cuanto más soltura y más confianza tengamos, pues mucho más eficaz será luego nuestro paso por el proceso de oposición, ¿no? ¿Qué es lo que os ofrece ser un futuro maestro? Pues ahí tenéis una lista, ¿no?, de las ventajas. Esta preparación que que se os ofrece aquí en preparadores te permite conocer una realidad educativa. Es decir, vamos a llevar a aquellos que hayáis tenido experiencia en la realidad educativa, pues más posibilidades, ¿no? Ampliar esa realidad que ya conocéis, con otros modelos, con otras posibilidades. Los que no hayáis tenido ese acceso, pues el llevaros a conocer cuál es el marco legal, cuál es el funcionamiento de muchos centros, cuáles son los perfiles de los alumnos, qué tipo de modelos hay de atención a la diversidad. Bueno, un montón de información que vais a conocer de la realidad educativa, ¿no? Muy relacionado con lo anterior, pues compartir experiencias que van surgiendo día a día. Los preparadores estamos todos en activo, nos encontramos con nuevas situaciones. No os voy a contar nada, la del curso pasado, por ejemplo, en la que todos hemos tenido que aprender y hemos tenido que reajustar nuestra práctica educativa, reeducarnos, reformarnos en todos los sentidos, y eso es lo que vamos a compartir también con vosotros, ¿no? En la preparación, pues muchas herramientas en cuanto a recursos, en cuanto a metodologías, en cuanto a proyectos de innovación que os van a ayudar luego cuando realmente piséis el aula a tener pues
pues una seguridad en que lo que estáis haciendo o lo que habéis preparado es viable y se puede llevar a la práctica. Por supuesto, bueno, una de las cosas que Preparadores intenta prioritariamente es fomentar el espíritu crítico, es decir, una capacidad de análisis para que cuando llegues a analizar, pues eso, o a enfrentarte a una determinada metodología, digas, ¿es viable, no es viable? Pues de esta metodología me quedo esto, de esta me quedo lo otro, y al final pues vas mirando relacionado con el siguiente punto, ¿no? Un enfoque o un enfoque ecléctico que te permita elaborar una metodología muy personal con toda la información que has obtenido y que llevarás a tu aula y que permitirá que se adapte en función del perfil de los alumnos que tengas y del centro donde estés trabajando. Y bueno, por último, así para resumir, pues una preparación global en la que estés actualizado en cuanto al área de lengua inglesa, en cuanto al funcionamiento de los centros, en cuanto a la normativa, y te permita afrontar esa tarea educativa en un centro con tranquilidad y con seguridad, ¿no? Y en nuestra área, en concreto, como maestros de lengua inglesa, pues tenemos muchas ventajas, ¿no? Ya lo he ido comentando a lo largo de la exposición. El área de lengua inglesa nos da la oportunidad de innovar muchísimo, de trabajar las competencias, tan importante, ¿no? Fomentar el aprendizaje competencial, un aprendizaje cross-curricular, es decir, y multidisciplinar, en el que tenemos que trabajar no solo la lengua inglesa, sino muchísimos contenidos que se pueden trabajar en paralelo con otras áreas y que te permiten utilizar metodologías pues, como el aprendizaje basado en proyectos o la clase invertida, ¿no? Flip Classroom, la gamificación, todo esto. El área de lengua inglesa te permite una gran cantidad de opciones, ¿no? Otra de las posibilidades que ofrece el ser maestro en lengua inglesa, pues el programa bilingüe, ¿no? La posibilidad de obtener la habilitación lingüística de forma que puedas acceder a un colegio bilingüe a impartir las áreas no solamente de lengua inglesa, sino de naturales y de sociales o de artística, ¿no? En este caso. Y de esa forma, pues bueno, conocer una realidad muy interesante, ¿no? Que es la del bilingüismo y que tiene pues, unas características tan específicas en un centro educativo, ¿no? Esta opción también de programas bilingües o no bilingües, dependiendo del centro que se elija, pues el área de lengua inglesa ofrece muchas posibilidades de formación, ¿no? Hay un plan de formación en lenguas extranjeras que ofrece la Comunidad de Madrid y ofrecen, yo hablo de la Comunidad de Madrid porque estamos aquí, pero bueno, todas las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas ofrecen específicamente planes de formación en lengua extranjera que son pues, bueno, con estancias en el extranjero, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, y es una buena posibilidad de formarte, de actualizar tu currículum y de promocionar luego en el centro donde estés trabajando, ¿no? Y luego, por último, pues eso, ¿no? Una formación completa, el acceso a metodologías muy innovadoras. Normalmente los profesores de lengua inglesa hemos siempre abierto ese camino, ¿no? En metodologías que ahora se están implantando también en los centros, pero que siempre han empezado pues, a través del aprendizaje de un segundo idioma, por la especial circunstancia que tiene aprender un segundo idioma para un alumno, ¿no? Entonces, bueno, el que ese aprendizaje sea significativo ha permitido o ha hecho que las metodologías tiendan a ser muy innovadoras, se actualicen continuamente para garantizar un aprendizaje eficaz, ¿no? Así que yo creo que, bueno, que es una oferta muy tentadora, muy interesante. Aparte de las ventajas que tiene ser maestro, ser funcionario en el cuerpo de maestros, por supuesto, y que seguramente conocéis, en nuestra área en concreto, pues aparte se disfruta mucho y es muy gratificante conocer y ver de primera mano cuál es el resultado en los alumnos. Y yo creo que con esto os animo a que vayáis iniciéis este camino que seguramente va a tener un final muy satisfactorio y de éxito.